Pasan 16 minutos de las 8 de la mañana. Seguimos con más aquí en VLM Noticias. Hoy se supone que da inicio la audiencia de apertura a juicio en el caso de la línea. Los implicados, el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y 30 personas más. Desde las 5:30 el exmandatario está presente en tribunales. Se esperaba la llegada también de la exvicepresidenta. Ella está diciendo que se encuentra enferma, que por condiciones de salud no ha sido trasladada y sin su presencia esta audiencia no podría comenzar. Bueno, nosotros hablamos entonces del inicio de esta audiencia de apertura a juicio, lo que significa, claro, para toda Guatemala y lo que podía proceder esta mañana. Lo hacemos con nuestros invitados, los tenemos aquí, grandes expertos. Omar Barrios, bueno, experto legal y director del Centro de Estudio de Derecho. Muchas gracias por estar aquí, Omar. Gracias a ti y a todos. Gracias a usted por estar acá y también a Renzo Rosal, analista político. Renzo, gracias por estar acá. Es un gusto nuevamente estar acá. Bueno, regresamos del descansito de Semana Santa con una semana que, bueno, parece ser intensa, ¿no? Por lo que podría pasar en tribunales y lo que no, quizá también daría de qué hablar. Omar, empiezo contigo esta mañana. Hablemos un poquito de esta audiencia de apertura a juicio. ¿Qué es lo que se espera? Expliquémosle al pueblo guatemalteco qué es lo que pasa en una audiencia de apertura a juicio. Correcto. El proceso penal tiene fundamentalmente etapas que hay que cumplir. Está la etapa preparatoria, que es lo que ya vimos, la etapa de investigación, donde se procesa a los sujetos, se les dicta prisión preventiva o medida sustitutiva, llegan a acuerdos como con labores eficaces, se reúnen más elementos. Y cuando el Ministerio Público ya tiene una conclusión de su investigación, hace una solicitud. En este caso, es la solicitud de apertura a juicio, que traducido sería: señor juez contralor, señor juez Gálvez, deme permiso de llevar a estas personas a la siguiente etapa, la tercera etapa, que es la etapa del juicio oral y público. Entonces ahorita estamos en la segunda etapa, que se conoce como etapa intermedia. Lo que vamos a ver ahorita es todo el planteamiento fundamental del Ministerio Público, su acusación sólida, los elementos de convicción que tenga, y si el juez Gálvez considera que se dan los presupuestos necesarios para autorizar ser llevados ante un tribunal de sentencia, que sería la tercera etapa. Hay muchas cosas complicadas, como tener una audiencia con más de 30 personas procesadas e imputadas, pero fundamentalmente lo que tienen que tener presente ahorita todos es: esta audiencia es para decir quiénes van a enfrentar el verdadero juicio ante el tribunal de sentencia. Perfecto, o sea que de estas 32 personas habrán quienes quedan quizá exentos de enfrentar algún tipo de juicio. Podríamos ya prever el tema de los colaboradores eficaces, que pues, según las noticias o la información no oficial que se ha vertido, van a gozar de algunos beneficios, como un procedimiento abreviado, que es una sentencia express, por decirlo así, menor, o criterio de oportunidad, o algún tipo de beneficios. Entonces vamos a ir viendo que no todos van a llegar a debate oral y público. Habría que ver cuál es la decisión del juez Gálvez en cada uno de los imputados, y ahí es lo delicado, de que recuérdate que cada imputación es para cada uno de los sujetos, y todo eso va a ser en esta audiencia, que seguro va a llevar unas buenas semanas con los problemas que estamos viendo ya. Exactamente, si dicen que esto podría durar hasta un mes, quizá un poquito más, si no es que se usan algunas... Yo creo que fue una falta de un litigio estratégico el no haber respetado las fechas. Hubiera sido mejor que los que ya estaban procesados al inicio se respetaran sus fechas. Después el siguiente, acumularlos a todos en una sola audiencia, creo que fue, desde mi punto de vista, análisis legal, no tocando el tema de los colegas abogados, una muy mala estrategia del Ministerio Público de la CICIG. ¿Habrá sido una técnica para venir y decir, bueno, esto está muy complicado y se va atrasando quizá esta audiencia? Sí, creo, habría que verlo, pero para tenerlo bien claro es: si yo tengo ya procesados a los primeros 12, ellos ya tienen una fecha para el acto conclusivo y una fecha para su audiencia etapa intermedia. Después procesamos a otro grupo y a Roxana Baldetti, ya con su propia fecha. Después procesamos a Otto Pérez y por último aparece Juan Carlos Monzón. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es respetar ese calendario para no correr el riesgo de tener a los 32 procesados en una sola audiencia etapa intermedia. No funciona así. Ellos creo que no quisieron arriesgarse a que la imputación que hicieran a los primeros 10 o 12 fuera analizada por los otros abogados para que ellos pudieran considerar cuando les llegara su turno. Pero si el Ministerio Público tiene una acusación y una investigación bien sólida, no habría ninguna afectación. Reunir a los 32 significa, María René, que alguien presenta una cuestión incidental y le tienes que dar audiencia a los 32 abogados. Hoy no quiere presentarse Roxana Baldetti y vas a tener que regresar a los otros 31 al centro preventivo y fijar una nueva audiencia.
Tenían que haber previsto, lo platicábamos con Renzo antes de la entrevista, el tema de las videoconferencias. 24 horas antes tú solicitas al juez la autorización de tener el equipo de videoconferencias. No quiere venir, puede usar al médico que está presente en el centro preventivo, verifica que la enfermedad de ella lo que le impide es trasladarse, pero no declarar, e instala el equipo de videoconferencias y la lleva a cabo. Van a haber muchas estrategias de la defensa para atrasar. Claro, y de eso O puede estar verdaderamente enferma. O puede ser, bueno, no sabemos porque lleva meses diciendo no de su estado de salud. Y Renzo, precisamente de eso te quería platicar. Las estrategias, ¿cómo ves tú el hecho, bueno, de que hoy iniciaría esta audiencia, la apertura a juicio y viene y precisamente la ex vicepresidenta Roxana Valdetti dice estar enferma? ¿Cómo tomas tú estos hechos? Bueno, como un anuncio precisamente de las etapas complejas que vienen por delante y que tomando en cuenta que esta es una etapa de un juicio que nunca antes visto en la historia jurídico, política e institucional del país. Entonces no tenemos necesariamente referencias, antecedentes. Y por lo tanto, tomando en cuenta lo que menciona Omar, del el hecho de haber reunido a más de 30 personas en un mismo juicio, que uno entiende un poco la lógica, es decir, la lógica tiene que ver con poner al desnudo las tramas, las redes y cómo están conectados entre todos. Eso puede ser, digamos, un poco uno de los argumentos poderosos. Sin embargo, la acción de esta mañana, donde la ex vicepresidenta Roxana Valdetti dice estar enferma, con lo cual evidentemente hay grandes dudas. Habrá que ver un poquito la acción del juez Gálvez de poder haber solicitado al INASIF el envío urgente, digamos, pero eso se tuvo que haber previsto, particularmente cuando Roxana Valdetti ha hecho ese tipo de manejo de artilugios durante los últimos meses y ha pasado más tiempo hospitalizada que en la cárcel. Entonces ya hay mucho antecedente, pero lo que indica también es que los otros 30 y pico que están implicados pueden llevar a cabo acciones similares otro día. Es decir, si hoy se suspende en definitiva, no estoy anticipando que eso va a suceder, ojalá no sea así, pero si ese es uno de los escenarios, nada garantiza que en el siguiente intento, que puede ser mañana o pasado, pueda haber otra acción. Y ese tipo de acciones para retrasar el paso fundamental que se hizo mención de dictar juicio, es que yo creo que el tipo de dinámica que vamos a comenzar a ver con mayor intensidad. Si en la etapa previa lo vimos, acciones de la defensa, inclusive acciones de los propios abogados fingiendo desmayos, solamente eso nos sirve como del antecedente pre-Semana Santa a lo que de aquí en adelante podamos ver. Entonces estamos hablando de dos tipos de acciones. Las acciones estrictamente legales que van a utilizar seguramente en muchas ocasiones malintencionadamente los abogados de la defensa, y acciones que los propios implicados, como lo de Roxana Valdetti, van a hacer. Así que esa combinación creo que va a hacer que este juicio, o esta etapa mejor dicho, vaya a ser, como se ha anticipado, larga, tendida, desgastante. Y yo creo que el objetivo finalmente es ese, lograr un proceso de desgaste de las partes, lograr incluso un desgaste mediático, es decir, hoy hay una gran más de 100 periodistas ahí, pero nada garantiza que dentro de un mes, dentro de 2 meses, si se alarga mucho, va a haber una presencia mucho más raquítica. Entonces creo que a eso están apostando, y también a un desgaste físico y emocional del mismo juez Gálvez, que evidentemente además ya ha visto otros juicios en donde ha tenido, digamos, un importante rol el juez Gálvez, y ahora viene esta que es como digamos la carta mayor. Entonces creo que lamentablemente, a pesar de lo que la ciudadanía estaría demandando, que es que esto camine rápido y que camine con fuerza y que se les pueda implicar, que eso sería la opinión, yo diría, de una gran mayoría de guatemaltecos, de nuestros estimados televidentes, la práctica puede ser muy distinta. Ahora, ¿tú crees, como menciona Omar, o sea, muchas cosas que no se previeron, estas cosas, como tú mencionas, es un juicio que nunca se ha visto en Guatemala, ¿no? La magnitud, la grandeza de lo que esto podría implicar para nuestro país. El hecho de no tener esa experiencia, pero no considerar ciertos elementos, como menciona Omar, de las videoconferencias, ¿se hace esto a propósito, crees tú, o es simplemente de veras la falta de inexperiencia en un caso como este? Yo pienso que en buena medida, dado el tiempo de preparación que ha tenido el Ministerio Público en particular, y tomando en cuenta los antecedentes que son como muy evidentes, creería yo que se debió haber preparado, están preparados, creo yo, en buena medida. Por supuesto que no para el 100% de todo, pero yo creo que para poder cubrir los diferentes espacios de posibilidad, tanto legal como mediático, como político, como de otro tipo de cuestiones. Yo creo que hay expertise ahora. Yo creo que la dinámica del último año en el país
nos ha permitido, especialmente al Ministerio Público, a la CICIG, de hecho a nosotros, los ciudadanos, nos hemos enriquecido, nos hemos, yo diría, madurado en el conocimiento de alguna forma, y yo creo que en este caso hay un espacio siempre para la sorpresa, pero esperaría que se haya previsto, por ejemplo, este tipo de acciones de retardo, no quiero decir si malicioso o no, pero sí por lo menos de retardo, de estrategias jurídico-políticas que seguramente vamos a, como mencionaba anteriormente, vamos a ver en mayor vorágine en las siguientes semanas. Claro. Omar, bueno, sabemos que, bueno, que la comisión, bueno, la CICIG, el Ministerio Público, quienes están involucrados en este caso, cuentan con no menos de 88,000 intercepciones telefónicas, más de 200,000 documentos Sí. en cuanto a esto. O sea, sí es muchísima evidencia, es algo muy cargado. ¿Qué podemos esperar? Como menciona Renzo, o sea, un desgaste quizá anticipado o a muy temprana hora en esta audiencia. Claro, pero Renzo tiene razón y al igual que muchos analistas en que tenemos un proceso penal incipiente. Una entrevista que tuve con Alberto Binder, que es uno de los que propone toda esta reforma procesal actual, me decía que un proceso se tarda más de 40 años en consolidarse en un país. Y estamos viendo diferencias y estamos viendo un proceso porque ya tenemos muchas herramientas para llevarlo a cabo. Tenemos una ley de protección a sujetos procesales, una ley contra la delincuencia organizada que tiene al derecho penal premial como el colaborador eficaz, tenemos una legislación ya apta. Lo que hay que hacer es implementarla. Tener tantos elementos de convicción es un volumen demasiado elevado, porque cada uno de los elementos de convicción que se aportan tienen que estar descritos después en el denominado auto de apertura a juicio. El juez Gálvez va a evaluar las peticiones del Ministerio Público y tiene que emitir un auto de apertura a juicio, pero tiene que hacer una referencia a cada uno de los 32 imputados, más los elementos de convicción que hay para cada uno. Y ese plazo es inmediatamente finalizada la audiencia y solo la puede diferir por 24 horas. Por eso yo sostenía que era un gran riesgo llevar a los 32 a un solo proceso. Solo la discusión para el